titulares. La Asamblea aprobó este jueves la Ley Urgente de Minería y Energía, lo que generó reacciones a favor y en contra. La bancada de ADN expulsó a un asambleísta por abstenerse a la votación. El gobierno ecuatoriano anunció que desde el 1 de marzo elevará del 30 al 50% los aranceles a todas las importaciones provenientes de Colombia. El presidente Noboa dispuso al Ministerio del Interior brindar protección al juez ponente del caso Goleada, tras presuntas amenazas recibidas por el magistrado en el ejercicio de sus funciones. La policía ejecutó el operativo Apolo 8 en los distritos Durán, Sur, Esteros y Portete en Guayaquil, que terminó con la aprehensión de 42. Manavisión presenta. Noticias Manavisión. Jueves 26 de febrero del 2026, televidentes de todo el país, bienvenidos a este espacio informativo. Aquí arrancamos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves la Ley Orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. La reforma urgente enviada por el Ejecutivo obtuvo 77 votos y busca modernizar y fortalecer ambos sectores productivos del país. La medida ha generado reacciones a favor y en contra. La Asamblea Nacional aprobó este jueves la Ley Orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía con 77 votos. El proyecto llegó con carácter económico urgente remitido por el presidente Daniel Noboa. La votación se desarrolló durante la sesión instalada en la Universidad Ecotec. Según el Ejecutivo, la norma busca modernizar la gestión minera y energética, fortalecer la rectoría estatal y atraer inversión formal. Además, plantea combatir la minería ilegal, actualizar patentes y ajustar procesos administrativos. La aprobación generó reacciones en diferentes sectores. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Pueblos Quichuas de la Ecuarunari, denunció que la ley elimina la licencia ambiental, militariza territorios y vulnera derechos constitucionales de las comunidades indígenas. Esta ley elimina la licencia ambiental y las fases de exploración minera bajo el argumento de la eficiencia. En la práctica, debilita los controles ambientales y reducen las garantías para proteger el agua, los bosques, la vida de las comunidades. Por su parte, el líder indígena y ambientalista Yacu Pérez aseguró que con esta reforma, el presidente Daniel Noboa hace méritos para la revocatoria de su mandato. Esto es firmar la partida de defunción a la mega biodiversidad que tenemos en el Ecuador. Esta minería es ecocida. Es regresiva en derechos, afecta a todas y a todos y sobre todo a nuestros niños, a las generaciones venideras, a nuestros hijos. Otra de las voces que se sumó a los cuestionamientos fue la del asambleísta de Revolución Ciudadana, Cons Córdoba. Nos encontramos con una serie de obstáculos, entre ellos que lastima a una ley que por constitución, por régimen especial, pues nos ha dado derechos. Y estoy hablando de la ley amazónica. La ley amazónica, para conocimiento de todos ustedes, genera 2 fondos. Acaban de regalar nuestros recursos naturales y los celebran como si hubiéramos conseguido algo bueno. A mí me da vergüenza pertenecer a esta asamblea, que lo único que ha hecho es simplemente ir en contra de todo el bienestar de la población. Luego de la sesión, ADN emitió un comunicado en donde destacó que aprobaron una reforma para enfrentar la minería ilegal en el país, también para fortalecer la rectoría del Estado sobre sus recursos estratégicos, así como formalizar esta actividad y garantizar que la riqueza se traduzca en inversión social. El documento agrega que hay quienes han decidido ponerse del lado de la delincuencia y también de la minería ilegal que contamina ríos, destruye bosques, financia economías criminales, pone en riesgo la seguridad de todos y ha costado incontables vidas. Esta reforma propone poner orden en donde antes había vacíos legales, según se destaca. Finalmente, la bancada de Acción Democrática Nacional ADN anunció la expulsión del asambleísta alterno Paco Cepeda Solís tras la votación del proyecto
proyecto de ley. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el bloque oficialista señaló que la decisión responde a una actuación incompatible con sus principios políticos. La fractura interna coincide con la difusión de videos en plataformas digitales, donde se observa a varios asambleístas rodeando la curul de Cepeda, alterno de Camila León, previo a la consignación de su voto. Videos difundidos en la red social X por la asambleísta Eliana Correa exponen aparentes presiones para forzar el respaldo al marco regulatorio. El gobierno de Ecuador anunció que desde el 1 de marzo de este año elevará del 30 al 50% los aranceles a todas las importaciones provenientes de Colombia. La medida responde a la falta de avances en seguridad fronteriza, según las autoridades. Gremios comerciales advierten riesgos para el intercambio bilateral y posibles sanciones en la comunidad andina. El gobierno de Ecuador anunció este jueves que elevará del 30 al 50% los aranceles aplicados a todas las importaciones provenientes de Colombia. La decisión fue informada por el Ministerio de la Producción mediante un comunicado oficial. La medida responde, según el documento, a la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia. El nuevo arancel entrará en vigencia el 1 de marzo de este año. El documento detalla que la escalada arancelaria busca fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta, enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera. Freddy Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Ecuatoriano-Colombiana, se refirió al tema en entrevista con Manavisión Plus. Él destacó la falta de diálogo bilateral y el riesgo de sanciones ante la comunidad andina CAN. Estábamos esperando que esto, y no voy a exagerar, se solucione en 5 minutos luego de que se siente el presidente Noboa con el presidente Petro, porque así de fácil o así de difícil puede ser una solución relacionada con este impasse que tenemos con nuestros hermanos colombianos. Quien está realmente afectado es todo el mercado de los dos países. Esta es la segunda medida arancelaria adoptada por Ecuador en menos de un mes. Desde el 1 de febrero el país ya cobraba un arancel inicial del 30% a las importaciones colombianas. El presidente Noboa justificó entonces esa tasa por la falta de colaboración de Colombia en el reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera. Como respuesta a esa acción, el gobierno de Colombia oficializó el 24 de febrero el cobro de un arancel recíproco del 30% sobre 23 partidas arancelarias de productos ecuatorianos. Desde Colombia se cuantificaba que iba a haber una disminución de cerca del 80% de la transaccionalidad entre Ecuador hacia Colombia, con el 30% de arancel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el 50%? Mi estimado Sandro, no sabría puntualizarlo, pero si estuvo el 80 al 50, usted ya podrá hacer proporciones. El Ministerio de la Producción de Ecuador indicó que el incremento al 50% se adoptó tras verificar que no se habían registrado avances suficientes en materia de control fronterizo por parte de Colombia. La frontera común de más de 700 kilómetros es considerada zona de alto riesgo por la actividad del narcotráfico que afecta a ambos países según las autoridades. Y el presidente Daniel Noboa dispuso al Ministerio del Interior brindar protección al juez ponente del caso Goleada. El Consejo de la Judicatura autorizó teletrabajo al 100% y activó protocolos de seguridad tras amenazas recibidas por el magistrado en el ejercicio de sus funciones. El presidente de la República, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con el juez Jairo García Mosquera, quien recibió amenazas mientras actúa como magistrado ponente del denominado caso Goleada. El mandatario dispuso al Ministerio del Interior realizar un análisis de riesgo personal y brindar toda la seguridad para que el juez pueda ejercer sus funciones con independencia y sin presiones. La reacción presidencial se dio luego de que el Consejo de la Judicatura informara que este jueves activó sus protocolos de seguridad frente a las intimidaciones recibidas por el magistrado. En un comunicado, el organismo expresó su respaldo institucional y anunció un seguimiento permanente a la situación. Entre las medidas adoptadas, la Judicatura solicitó al Ministerio del Interior el incremento de la seguridad personal del juez y autorizó que cumpla sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo al 100%. Esto con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso
proceso judicial y la integridad del magistrado y su familia. García conduce el caso Goleada, en el que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Javier y Antonio Álvarez y otras 8 personas enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El proceso concentra la atención del sistema judicial por su alto perfil. Este episodio constituye el segundo caso de amenazas a un juez en menos de 3 meses, luego de las denuncias realizadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, que derivaron en la censura y destitución del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 8 en los distritos Durán, Sur, Esteros y Portete en Guayaquil, como parte de la estrategia operacional 3D, con el objetivo de debilitar y desarticular estructuras criminales vinculadas a delitos de alto impacto. De acuerdo con información oficial, el operativo contempló 50 intervenciones orientadas a la prevención y neutralización de actividades ilícitas. Las intervenciones estuvieron dirigidas a afectar a los grupos de delincuencia organizada identificados como Tiguerones, Águilas, Lobos, Chone Killers, Latin Kings y Mafia 18, organizaciones señaladas por su presunta vinculación con múltiples delitos. Como resultado, se reportó la aprehensión de 42 ciudadanos, de los cuales 41 son ecuatorianos y una ciudadana venezolana. En lo local les contamos que un ataque al estilo sicariato dejó un fallecido en Manta. La víctima circulaba en su vehículo por la vía Circunvalación cuando le descargaron una ráfaga de disparos. Con una ráfaga de disparos, sicarios terminaron con la vida de un hombre en Manta. La víctima, de 51 años de edad, iba en su vehículo por la vía Circunvalación cerca del barrio Urbirríos cuando fue interceptada por sus verdugos. Sujetos a bordo de una motocicleta habían procedido a disparar contra la humanidad de un señor de 51 años de edad que de lo que se conoce trabajaba en la empresa La Fabril. Tras el ataque, el vehículo circuló casi medio kilómetro y se estrelló, lo que provocó la caída de 2 postes de alumbrado público en la escena del crimen. Y al ser alcanzado por estos impactos de proyectil de arma de fuego, se va contra un poste de alumbrado público. Las unidades investigativas llegaron al lugar para recabar más información, realizar un barrido de cámaras. Asimismo, tenemos la ventaja que en el punto se encuentra una cámara del ECU 911 que nos ayudará para futuras investigaciones. Agentes de criminalística y de la DINASEC llegaron a la escena para realizar el levantamiento de indicios y del cadáver de la víctima, que fue identificada como Luis Norberto Menéndez Mera. Por el momento se está manejando información, como le digo, con las unidades investigativas. El hoy fallecido no registra antecedentes. Se está verificando el motor, el chasis del vehículo. De igual manera, como le mencionaba, todo lo que es el barrido de cámaras desde metros más atrás. ¿El ataque no ocurrió donde se chocó el carro? ¿Ocurrió más atrás? Ocurrió unos 500 metros más atrás. Las autoridades investigan el móvil de este atentado, con el que suben a 82 los crímenes registrados en el distrito Manta, que incluyen los cantones Montecristi y Jaramijó. Como lo anunciamos antes de la pausa, ya nos acompaña el ingeniero Roberto Briones, director municipal de Riesgos y Sostenibilidad Ambiental. Ingeniero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, para hablar precisamente de la temporada invernal, ¿no? ¿Cuál es el reporte que tiene el municipio de Puerto Viejo? Si bien las lluvias no han sido igual que en el 2025 en todo el cantón, sí se han registrado afectaciones en ciertos puntos. ¿Cuál es el balance que tienen a la fecha? Bueno, tenemos un balance de manera general. Justamente el día de hoy, hace unos 20 minutos, teníamos un reporte desde Pachinche. Han salido algunas quebradas y bueno, movilizamos un equipo para poder dar la atención oportuna. Acá tenemos un comité comunitario de gestión de riesgos que siempre nos alerta para poder nosotros activarnos y poder responder ante la necesidad de la ciudadanía, ¿no?
¿Conoce algo al respecto de este punto que usted menciona? ¿Hay familias que deben ser evacuadas o todavía se está levantando la información? Se está levantando información en este momento. Sí tenemos en principio varios videos que están circulando donde se puede observar que ha ingresado agua a varios domicilios. Entonces, en base a eso, hemos movilizado un equipo del Cuerpo de Bomberos y un equipo de la dirección que se encuentra también ayudando, ¿no? Ayudando y esperando que el agua comience a descender, comience a evacuar y bueno, esperar que no pase a mayores. El día de ayer también en Estancia Vieja, que es cerca de esta localidad de Pachinche, ¿no?, que usted menciona, también se reportaron afectaciones por las lluvias. Correcto, hay afectaciones que se presentan de manera recurrente, ¿no? Hay muchas personas que son conscientes de eso y eso se determina en base a una serie de factores. No solo son los eventos naturales como tal, lo cual te generan complicaciones, sino que los factores antrópicos como la deforestación agresiva que se ha marcado en varios puntos de la ciudad, lo que está determinando afectaciones y problemas, ¿no? Varias de estas situaciones que están pasando actualmente, el cambio climático que también se está dando a nivel mundial y bueno, acá ya toca hacer un trabajo articulado con otras instituciones porque sabemos que Estancia Vieja también tiene una quebrada que supera los 3 kilómetros casi de recorrido, donde también existe la mano del ciudadano en el tema de deforestación sobre todo, y eso termina dificultando la cuenca de la parte baja, ¿no? Uno de los sectores también afectados, y no precisamente por las lluvias recientes, sino que ya es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, ingeniero, se registra en la calle Chimborazo de la Ciudad de la Libertad 2, en Puerto Viejo. Allá veíamos ayer que se ha habilitado un albergue en la unidad educativa Marta Bucarán para que las familias se trasladen a este punto. Háblenos un poco también de esa situación. Bueno, el día martes el señor alcalde, como máxima autoridad del cantón, convocó al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, el COE. Bueno, dentro del COE debemos tener claro que este COE lo integran mesas técnicas y grupos de trabajo y niveles de asesoría que también lo complementan otras instituciones del Ejecutivo desconcentrado. En este sentido se realizó o se analizó en base a los informes técnicos realizar el cambio de alerta, ¿no?, de naranja a roja. Hoy tenemos una declaratoria de alerta roja en este sector y por ende iniciamos con un plan de evacuación para precautelar la vida y la seguridad de las personas que habitan en este lugar. 12 viviendas que se encuentran con una afectación estructural con un porcentaje superior al 75%, que ya no son habitables y las cuales deben ser consideradas para una evacuación inmediata. ¿Por qué estas viviendas se han dañado así? Bueno, hay una serie de factores que influyen acá, ¿no? Y no estamos hablando de un evento que recién se ha dado el año 2025, 2026. Nosotros tenemos referencia que estos eventos se vienen dando desde el año 2015. Se han ido agravando con los eventos naturales como sismos, el terremoto del 2016, las fuertes lluvias que se dan acá y también eventos antrópicos o factores antrópicos como la deforestación también, que es muy marcada en este lugar. Las viviendas tienen varias particularidades. Una de estas es que son asentadas sobre rellenos que nunca fueron compactados ni tampoco se establecieron muros de contención. Ayer o el día martes en la reunión del COE cantonal vimos una exposición por parte de la dirección de catastro donde el equipo técnico realizaba algunos análisis que son muy importantes, ¿no? Las 12 viviendas que se encuentran actualmente en esta zona de riesgo o nivel de exposición alta son viviendas que se construyeron sin ningún tipo de habilitante o permiso de construcción, como todo el mundo conoce. No cumplían las normas mínimas de construcción, se habla incluso, o un técnico indicaba que en algunos casos las columnas habían sido construidas con arena de la playa. Entonces, todo eso va agudizando o va generando que el problema o el riesgo se manifieste y tengamos los inconvenientes del día de hoy. También en la exposición que dio la empresa pública Porto Agua se pudo determinar que existían varias variables, ¿no? De las conexiones normales que tenía implantada Porto Aguas, también existían tuberías clandestinas. Entonces todo esto empezó un tema de aceleramiento, acelerando el proceso que se encuentra hoy en día. Tenemos un deslizamiento activo, tenemos un movimiento en masa, hay que evacuar, pese a que nosotros en el mes de noviembre empezamos con la Dirección de Mantenimiento Vial a realizar la colocación de subdrenes acá. Vemos que es más fuerte la cantidad de agua que se encuentra acumulada en esta parte alta, ¿no? Ingeniero, y también veíamos ya el anuncio que se ha hecho por parte del municipio que se han habilitado infraestructuras, ¿no? 14 refugios temporales o albergues temporales en todo el cantón.
Quizás tiene el detalle de en dónde están ubicados. Bueno, los alojamientos temporales son ubicados de manera estratégica de acuerdo al nivel de recurrencia o el nivel de riesgo de cada cantón, del cantón, perdón. Por ejemplo, en Río Chico tenemos 3 puntos establecidos, porque Río Chico es una de las parroquias que más se inunda cuando existen no solo las lluvias, sino la creciente del río. También en Pachinche tenemos ubicado uno en lo que es la Casa Barrial, y en el sector de Andrés de Vera, donde tenemos este problema con la calle Chimborazo, lo hemos ubicado en la unidad educativa Marta Bucarán, previa coordinación con el Ministerio de Educación, previa validación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, y bueno, se encuentra actualmente equipado para poder recibir a las personas que van a ser evacuadas de ese lugar. En la zona rural, ¿cómo está la situación también? ¿El nivel del río Chico en qué estado se encuentra? Está normal. El río Chico y el río Grande o río Puerto Viejo se encuentran monitoreados de manera permanente, no tenemos mayor incidencia acá, y más bien estamos en los parámetros normales que siempre suele estar el río, ¿no? Ha subido, pero no tanto. Entonces, con los sistemas de alerta temprana que tenemos ubicados tanto en la cuenca del río Puerto Viejo o río Chico, tenemos la oportunidad de poder ir monitoreando en tiempo real. ¿Qué dice el pronóstico? ¿No? El INAMI en estos días ha venido hablando de lluvias, presencia de lluvias en diferentes sectores, al menos en el cantón Puerto Viejo. No ha llovido de manera general, sino que en ciertos lugares, ¿no? Para el mes de marzo, abril, ¿es muy pronto hablar de eso o ya hay un pronóstico por ahí? Bueno, tenemos que tener claro algo, ¿no? Y mucha gente a veces se molesta porque los informes del INAMI sobre todo van establecidos en base a probabilidades, no certezas. Claro. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma anclada a lo que es el INAMI, y la información preliminar nos indicaba que iba a llover de 4 a 8 de la noche aquí en Puerto Viejo, pero vimos que llovió antes, en la parte del centro empezó a llover como a las 3 de la tarde. Entonces hay que estar manejándonos con la información oficial, porque son las instituciones que se encargan de este tipo de monitoreo. Ya la NOAA, que es un comité internacional que se encarga del monitoreo de este tipo de eventos adversos o fenómenos naturales, establece que estamos reuniendo las condiciones para tener un posible fenómeno del Niño. Entonces, los fenómenos del Niño, la Niña también tienen variables. Como el que pasó en 2025. El 2025 tuvimos el fenómeno de la Niña, es un fenómeno asociado a sequías, pero con la variable de la Niña Modoki, que mueve todo, mueve y acelera ciertas cosas, el comportamiento del océano, los vientos y todo lo demás genera que se den fuertes lluvias. Y con esta probabilidad no del fenómeno del Niño, eso significa que habrá más lluvias. Puede que se den en el mes de marzo, claro. Se habla que en el mes de marzo tendríamos lluvias bastante prolongadas. Ya vemos lo que está pasando en otras ciudades del país, por ejemplo, ciudades como Guayaquil han soportado 6, 8, hasta 10 horas continuas de lluvia. Tormentas eléctricas también. Tormentas eléctricas, todos estos asociados a este tipo de fenómenos, pero ya Puerto Viejo con un lapso de 35, 40 minutos de lluvias continuas tenemos problemas ya con el tema del sistema del alcantarillado o el sistema de agua lluvia, ¿no? Entonces nos toca activar inmediatamente el plan de respuesta que tiene el municipio de Puerto Viejo. Y ese plan precisamente, ingeniero, en caso de una emergencia, de que las lluvias tomen fuerza en los próximos días, ¿cuál es el contingente, el personal humano que tiene el municipio para desplegarse, ¿no?, en todo el cantón? Bueno, es importante recalcar que desde el mes de junio el licenciado Javier Pincay nos convocó, nos dispuso más bien elaborar un plan de acciones anticipadas, ¿no? Este plan incluye la limpieza, desasolve de los muros de gaviones, sobre todo en la zona rural, que siempre generan problemas. Ya vemos o ya no vemos la cantidad de sedimentos que solía bajar, por ejemplo, en lo que es la Ciudadela del Progreso. Todo lo que concierne al Colegio Cristo Rey, por ejemplo. Hoy tenemos esos muros de gaviones desasolvados en su totalidad. También hemos trabajado en el tema de desasolve de lo que son quebradas y esteros, que también están siendo o siempre generan complicaciones, ¿no? Este plan de acciones anticipadas también establece no solo la participación de nuestra dirección, sino que incluir a las empresas públicas como Puerto Aguas, Puerto Parques, Puerto Vial y al Cuerpo de Bomberos, que tiene un equipo de respuesta bastante importante, uno de los mejores acá en la provincia, y un equipo muy reconocido a nivel nacional, que son los que dan la primera respuesta, ¿no? Muy bien, ingeniero, en la zona rural, en la parroquia Calderón, el año pasado, en el sitio El Mate, hace unos días un equipo visitaba esta zona y hablaba de que la ayuda de la prefectura no llegó totalmente, ¿no? Ellos pedían la construcción de un puente, porque ahí fue donde se desbordó el estero, ¿no?, donde colapsó todo el año anterior.
como municipios han hecho gestiones quizás para atender esas demandas. Tenemos un tema de competencia, que también usted lo sabe, que a veces hay muchas personas que no lo entienden. Nosotros tenemos competencia para intervención en todo lo que es el perímetro urbano, hablo de esteros, quebradas, canales y todo lo demás, pero ya en la zona rural existe la particularidad que es competencia del gobierno provincial. La prefectura. Las prefecturas a nivel nacional, pero ¿qué pasa? Cuando existen emergencias, nosotros somos también un equipo que siempre sabe estar en primera línea, ¿no? Ya nos pasó hace aproximadamente 5 semanas, tuvimos la primera alerta en la parroquia de Río Chico, donde la cantidad de agua y sedimento que baja por una quebrada que va justamente por las chacras, termina colapsando un ducto cajón que está a la salida, ¿no? El ducto cajón es muy pequeño, no se construyó con normas técnicas en su momento y genera siempre complicaciones. Es un ducto cajón que ni siquiera se puede limpiar con maquinaria, pero eso no es competencia municipal, eso ya es competencia del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Entonces mucha gente que confunde esto, pero nosotros siempre estamos prestos para poder colaborar. Muy bien, ingeniero, ya en la recta final de este espacio, pues el mensaje a los portovejenses, ¿cuál debe ser la manera de trabajar en este caso, no que se presente una emergencia, cómo reaccionar y los canales para pedir ayuda? Bueno, nosotros hemos iniciado una campaña de comunicación bastante importante, ¿no? Primero, ya no seguir insistiendo en construir en zonas de riesgo, ¿no? Puerto Viejo tiene muchas zonas de riesgo, lamentablemente hay mucha gente que se dedica al tema de la manipulación, venta de terrenos, lugares que no son accesibles, que no deben ser habitables. Hay mucha gente que incluso todavía quiere construir cerca a las riberas del río Puerto Viejo, aún sabiendo que se van a inundar. Parece ilógico esto, pero hay gente que va 2, 3, 4 veces a reclamar que por qué no se les da los habilitantes necesarios para poder construir una vivienda en un lugar que vas a tener problemas a la larga, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros como equipo y si les hacemos entender la problemática que van a tener y sobre todo hacerles comprender que a la larga va a ser una inversión que la van a perder, Mire lo que está pasando ahora en la calle Chimborazo. Entonces alguien en algún momento los engañó y bueno, en algún momento un ciudadano acá decía, alguien vino y me regaló 20 volquetadas de tierra y las lanzamos acá y rellenamos y construimos aquí. Miren, esto iba a darse, con el pasar del tiempo iba a darse, pero lamentablemente aún tenemos este tipo de personas que se dedican a hacer este tipo de falsas promesas y bueno, y terminan complicando a la gente que quiere superarse o quiere crecer, ¿no? Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por compartir información importante y el balance pues de las afectaciones que se han dado en el Cantón Puerto Viejo durante esta época invernal. Nos acompañó Roberto Briones, director municipal de riesgos. Vamos a una pequeña pausa y venimos con más información local. El municipio de Puerto Viejo mantiene habilitadas 14 infraestructuras para albergues temporales ante la temporada invernal. 10 están en la zona rural y 4 en el área urbana. El municipio de Puerto Viejo mantiene habilitadas 14 infraestructuras para activar albergues temporales y atender a familias afectadas por la temporada invernal. Así lo confirmó David Villacreces, director cantonal de Desarrollo Social y Humano, al detallar que estas infraestructuras se ubican tanto en la zona urbana como rural. Tenemos espacios validados en Río Chico, en Calderón, en la zona urbana como la Piñonada, la ciudad de San Gregorio. Actualmente estamos en proceso de instalación de un alojamiento temporal en la ciudad de La Libertad 2, calle Chimborazo, que es la unidad educativa Marta Bucarac. De acuerdo a información difundida por el Cabildo, estos albergues tienen capacidad para más de 2.000 personas. Villacreces agregó que en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se inspeccionaron y validaron espacios municipales, públicos, comunitarios e incluso privados, como lo permite la normativa en casos de emergencia. Bueno, las infraestructuras primero se evalúan. El primer paso es determinar que estén cercanas a donde está ocurriendo el evento. El segundo punto es que esté fuera de zona de riesgo, por lo cual se hace un análisis y una inspección por parte de la Dirección de Riesgo, Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático.
La operación cuenta con el respaldo de más de 300 funcionarios municipales capacitados en atención humanitaria, lo que garantiza, según el municipio, una respuesta organizada y eficiente ante cualquier emergencia. Cada albergue brindará alimentación, seguridad permanente, atención médica y primeros auxilios, iluminación adecuada y más, destacó el funcionario. Y en los sectores en donde hemos visto que la situación es más crítica y puede agravarse, hemos hecho, según lo establece la alerta naranja del manual de Comité de Operación de Emergencia, un preposicionamiento de bienes de ayuda humanitaria. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en Libertad 2. Villa Creces indicó que los albergues se activan como medida de última instancia y cumplen estándares nacionales e internacionales. La respuesta se coordina a través del COE cantonal con apoyo de entidades como Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo Humano, priorizando los sectores con mayor riesgo de deslizamientos. El colectivo Portoviejo Renace Contigo impulsa la derogatoria del impuesto adicional a la alcabala que pagan los cantones de Manabí y cuyos recursos se transfieren a Guayaquil. Su vocera María José Fernández propone que esos fondos permanezcan en la provincia y se destinen a obras prioritarias como la construcción del primer hospital del niño en Portoviejo. Pero ponte a pensar en aquellas personas que no tienen. El colectivo ciudadano Portoviejo Renace Contigo impulsa la derogatoria del cobro adicional al impuesto de alcabalas que pagan los cantones de Manabí y cuyos recursos se transfieren a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Así lo explicó su vocera María José Fernández, quien señaló que este gravamen tiene origen histórico y aunque fue reducido del 1 al 0,3%, mantiene una afectación estructural para la provincia. Abrigamos la esperanza que exista o bien la derogatoria por parte directa del presidente de la República, porque hacer un decreto lo puede derogar de manera directa o que lo pase con una ley de carácter urgente justamente a la Asamblea, a la Comisión Permanente. Fernández detalló que en operaciones inmobiliarias promedio de $50.000, alrededor de $150 adicionales se destinan fuera del territorio manabita. Indicó que solo Portoviejo habría transferido cerca de $400.000 anuales en 2024 y 2025, mientras que 5 cantones de Manabí superarían los $2 millones por año. Por el asambleísta alterno del asambleísta Valentina Centeno en la reunión del 23 de febrero, esto es este lunes, en la cual nos dijo que Portoviejo efectivamente, de acuerdo a la información verificada por el Ministerio de Finanzas, al año transfiere $400.000. El colectivo mantuvo reuniones con asambleístas de la provincia para exponer que esta transferencia vulnera, según Fernández, principios de justicia social, equidad y redistribución, al beneficiar a una ciudad con mayor solvencia económica. Pero en el caso específico de Portoviejo nos parece inaudito, y si se rompe ese principio de redistribución, transferir recursos a una provincia y sobre todo a un cantón que sí cuenta con una economía mucho más solvente que la nuestra. Ella aclaró que la demanda no se opone a la labor social de la Junta, sino que busca que los recursos generados en Manabí se inviertan localmente. Reconocemos que es una organización no gubernamental social, pero sin embargo de aquello, en estos instantes, nosotros lo que estamos luchando es por lo que los recursos del Cantón Portoviejo se queden aquí y los recursos que se generen en los demás cantones de la provincia de Manabí se queden en esta tierra, en esta casa. Ante este escenario, plantea la derogatoria de los artículos que sustentan el cobro, una eventual demanda de inconstitucionalidad y la construcción del primer hospital del niño en Portoviejo. El colectivo anunció nuevas gestiones ante el Ejecutivo y no descarta acciones ciudadanas si no hay respuestas concretas. La Transportación de Manabí reacciona a la propuesta del presidente Daniel Noboa de implementar una tercera placa para todos los vehículos que circulen en el país. La propuesta de implementar una tercera placa vehicular genera reacciones en el sector transportista de Manabí, que la analiza como un posible mecanismo para mejorar el control y la organización del sistema de transporte. El presidente Daniel Noboa anunció que la medida se aplicaría a todos los vehículos que circulan en Ecuador, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad y combatir al crimen organizado a escala nacional. La tercera placa justamente es como una identificación al bus, como un número de cédula, donde sí o sí el que trabaja es el que va a tener la compensación en las
estaciones de servicio, ¿no? Y eso es muy importante, nosotros lo vimos con muy buenos ojos. Desde el ámbito del transporte público, dirigentes gremiales consideran que la tercera placa permitiría identificar con mayor precisión a las unidades que están en operación, lo que ayudaría a ordenar el acceso a la compensación por el subsidio al diésel. Bueno, nosotros, en general yo te puedo decir el tema de la tercera placa para nosotros que es muy fundamental porque es una manera de identificar la compensación del subsidio del combustible. Recuerde que ahorita como nos están subsidiando, pues sí hay una desventaja o hay una debilidad por parte del Estado en el sentido de que no tenemos un control. No obstante, el sector también expresa inquietudes por la falta de definiciones claras sobre la metodología de compensación a futuro, ya que cualquier interrupción del subsidio tendría un impacto directo en los costos de operación del transporte intra e interprovincial. Y vamos a tener datas muy interesantes porque ahí ya son datas reales, ¿no? De cuánto es que subsidia o cuánto es que el Estado está subsidiando a las diferentes modalidades, ya sea intraprovincial o interprovincial. El tema está cómo se lo va a hacer. Porque nosotros que ahorita actualmente, los taxistas organizados, hacemos nuestro cambio de unidad, cambio de socio y pagamos una placa al Estado para que nos emitan para el vehículo que es taxi. Sin embargo, demora 2 años, 3 años, 1 año. Imagínense placas normales, ahora una placa con tecnología. Los transportistas esperan que el gobierno y las organizaciones del sector retomen el diálogo para establecer reglas claras. A su vez, consideran que la tercera placa podría generar información técnica confiable sobre el alcance real del subsidio estatal, fortaleciendo así la transparencia del sistema. Seguimos con más. Eduardo Mendoza Ceballos Espartaco, ex arquero del fútbol ecuatoriano, enfrenta una grave crisis de salud. A los 64 años lucha contra afecciones pulmonares, cardíacas y renales. Ex compañeros y Liga Pro coordinan ayuda médica y social para el 6 veces campeón con Barcelona Sporting Club. En el cantón Rocafuerte de Manabí vive un hombre que alguna vez fue una figura bajo el arco. Víctor Eduardo Mendoza Ceballos, conocido como Espartaco por su tenacidad, ahora se refugia en una casa de apenas 5 por 6 metros, en un espacio mínimo casi asfixiante donde una cama de plaza y media ocupa el centro, cubierta por sábanas arrugadas y ropa desordenada. Junto a ella un tanque de oxígeno ronronea como un viejo compañero suministrando el aire que sus pulmones ya no pueden capturar solos. Estoy pasando por un mal momento de salud, pero tengo fe que de a poco me voy recuperando con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, la hinchada, del trabajo que hacen los médicos. Y ahí vamos por adelante. Y ahí Espartaco para el rato. A los 64 años, Espartaco, ex gloria del fútbol ecuatoriano, se juega el partido más duro de su vida. Una lucha contra enfermedades que lo devoran por dentro mientras el mundo que lo aplaudió parece haberlo olvidado. Todo comenzó en enero del año pasado, un mes que Mendoza recordará como el inicio de su calvario. Sus pulmones, corazón y riñones están con problemas, haciendo que cada respiración sea un esfuerzo titánico y mantenerse de pie una batalla diaria. Ahorita tengo el problema de un derrame pleural de mis pulmones. También me afectó el hígado. Y lo único que no me ha afectado es la cuestión del azúcar, eso no tengo. El riñón sí me lo destrozó, el riñón sí no tengo. Comentó que sus ex compañeros no lo han abandonado. Claudio Pulgarcito Alcíbar, José Gavica, Jimmy Montanero, Freddy Bravo y José Francisco Ceballos, entre otros, se han unido para gestionarle ayuda médica y social. Sí, Montanero, Gavica, todo, con el Quiñones, toda la gama, o sea, el grupo que en esa época tuvimos, no me han abandonado, me están apoyando. Sí, ahí cualquier cosa que se necesita, ya la familia llama y ellos están ahí atentos para lo que necesite.
Mendoza campeón con Barcelona Sporting Club en 6 ocasiones, 1985, 87, 89, 91, 95 y 97. Evoca esos días de triunfo con nostalgia. Fue el guardián inquebrantable que levantó copas y emoción a la hinchada amarilla. También brilló en Liga de Portoviejo, Aucas, Audaz Octubrino y la selección ecuatoriana. Por otra parte, se informó que Liga Pro también coordina asistencia para Espartaco.